Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, tenemos un chismecito jugoso, de esos que nos encantan. Vamos a sumergirnos en el drama, las especulaciones y sobre todo en la historia de dos de las estrellas turcas queridas y comentadas, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque la historia que les vamos a contar hoy tiene giros inesperados, rumores persistentes y una condicio superíndice 3N, ¿leyeron bien? Una condicio superíndice 3N que al parecer Demet le impuso a Can. Y no es cualquier condicio superíndice 3N, porque esta, según dicen, podrá poner en jaque la posibilidad de una boda. Su copyright que muchos de ustedes, al igual que nosotros, han seguido de cerca la relación superíndice 3N de estos dos actores desde sus inicios, desde que nos enamoraron en la pantalla con su química innegable. Hemos visto CU superíndice 3 su amistad se transformó superíndice 3, al menos eso de cuan ellos, en algo CU superíndice 3 los rumores de un romance crecuan como la espuma y CU superíndice 3 finalmente, todo pareció superíndice 3 desvanecerse en la nada. Pero como en toda buena telenovela turca, siempre hay espacio para un giro inesperado, una reconciliación superíndice 3N secreta o una condicio superíndice 3N que lo cambia todo. Antes de que nos metamos de lleno en los detalles de esta bomba, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQ, o si simplemente se les ha olvidado, a todos nos pasa, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activando la campanita por supuesto para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y curiosidades del mundo del espectáculo. Y si ya son parte de esta gran familia, du copyright llenos un like y un comentario al final del vídeo para saber que les gustó superíndice 3, y de Q copyright otros temas les gustaría que habláramos. Ahora sin preámbulos, vamos al grano. Que esto se pone bueno. Para entender la magnitud de la supuesta condicio superíndice 3N que Demet Özdemir le habrá impuesto a Can Yaman, primero tenemos que recordar un poco la historia de estos dos. Su relación superíndice 3N, como ya les decua, es un verdadero culebro superíndice 3N. Se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie Erkenci Kuay, también copyright N conocida como Puk Jaro Madrugador, o Show más menos Ador. Desde el primer momento, la química entre ellos fue evidente. Sus personajes Sanem y Can irradiaban pasión superíndice 3N y romanticismo, y los fans no tardaron en empezar a sospechar que esa chispa también copyright N existó afuera de la pantalla. Durante el tiempo que duró superíndice 3 la serie, los rumores sobre un romance entre Demet y Can fueron constantes. Los paparazzi los perseguían a todos lados, buscando la foto que confirmara lo que muchos ya daban por hecho. Hubo besos robados, miradas CU superíndice 3 cómplices, viajes juntos y un sinfín de más menos os detalles que alimentaban las esperanzas de los fans. Sin embargo, ni Demet ni Can confirmaron nunca oficialmente su relación superíndice 3N. Siempre se mostraron evasivos, diciendo que eran buenos amigos, o que tenían una gran química laboral. Pero claro, todos sabemos CU superíndice 3 funciona esto. A veces las palabras no son suficientes para ocultar la verdad, y la verdad es que todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Después copyright ese del final de Erkenci Kuay, la relación superíndice 3N entre Demet y Can pareció superíndice 3 enfriarse. Cada uno siguió superíndice 3 su camino profesional, protagonizando nuevos proyectos y alejándose del foco mediático que los había unido. Los rumores de un romance se fueron diluyendo, y los fans empezaron a aceptar que tal vez solo había sido una ilusión superíndice 3N, un espejismo creado por la magia de la televisión superíndice 3N. Pero la historia no terminó superíndice 3 Hace algunos meses, empezaron a surgir nuevas especulaciones sobre una posible reconciliación superíndice 3N entre Demet y Can. Fuentes cercanas a los actores aseguraban que se habían estado viendo en secreto, que habían retomado el contacto y que incluso, estaban considerando la posibilidad de darle una nueva oportunidad a su relación superíndice 3N. Estas informaciones, por supuesto, volvieron a encender la llama de la esperanza entre los fans, que sueu más menos han con ver a Demet y Can juntos para siempre. Y es aquí donde entra en juego la famosa condicio superíndice 3N que, según dicen, Demet le impuso a Can. Pero, ¿de qué copyright se trata esta condicio superíndice 3N? ¿Por qué copyright es tan importante que podrá poner en peligro la boda?
Para responder a estas preguntas, tenemos que tener en cuenta la personalidad de Demet y Can. Ambos son artistas exitosos con carreras muy demandantes y agendas apretadas. Demet es conocida por ser una mujer fuerte, independiente y con las ideas muy claras. Es una actriz talentosa, una bailarina profesional y una empresaria exitosa. Siempre ha luchado por su sueño más menos o si no estuvo dispuesta a renunciar a su independencia por nadie. Can, por su parte, es un hombre carismático, apasionado y con un gran atractivo. Es un actor reconocido internacionalmente, un modelo cotizado y un deportista consumado. También Copyright N tiene una personalidad fuerte, pero a veces puede ser un poco impulsivo y egoku copyright trico. Según fuentes cercanas a Demet, la actriz estuvo dispuesta a darle una nueva oportunidad a Can, pero solo si con diéresis copyright él estuvo dispuesto a cambiar algunas cosas de su personalidad y de su estilo de vida. La condición superíndice 3N que al parecer, Demet le impuso a Can se centra precisamente en esos aspectos. Demet querría que Can se comprometiera a ser maduro, responsable y respetuoso en su relación superíndice 3N. También Copyright N le ha pedido que se alejara de los excesos, de las fiestas y de las relaciones pasajeras que, según los rumores, han marcado su vida amorosa en el pasado. En resumen, Demet querría que Can se convirtiera en un hombre estable, centrado y comprometido con ella y con su futuro juntos. Pero, ¿es tú Can dispuesto a aceptar esta condición superíndice 3N? ¿Es tú dispuesto a cambiar por Demet? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque como ya les decía, Can tiene una personalidad fuerte y no es fácilmente moldeable. Algunos dicen que Can es tú dispuesto a hacer cualquier cosa por Demet, que la ama profundamente y que es tú dispuesto a renunciar a todo por estar con ella. Otros, en cambio, creen que Can no es capaz de cambiar, que su personalidad es demasiado arraigada y que, tarde o temprano, volverá a sus antiguos hábitos. La verdad es que solo el tiempo dirá si Demet y Can logran superar este obstáculo y construir una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y duradera. Lo que es cierto es que ambos se enfrentan a un gran desafío, un desafío que pondrá a prueba su amor y su compromiso. Pero se ayuda de los rumores y las especulaciones, lo importante es que Demet y Can sean felices, ya sea juntos o separados. Su felicidad es lo que realmente importa, y esperamos que ambos tomen la decisión superíndice 3N que sea mejor para ellos, independientemente de lo que digan los DMUGS. Ahora, dejando de lado los rumores y centrándonos en hechos confirmados, ambos actores han continuado sus carreras con diéresis copyright cito. Demet ha protagonizado varias series y películas que han sido muy bien recibidas por el público y la crítica. Ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar tanto papeles superíndice 3 micos como dramáticos. También Copyright N ha incursionado en el mundo de la moda, convirtió Copyright 2 en imagen de varias marcas reconocidas. Can, por su parte, ha seguido cosechando con diéresis copyright citos en el extranjero, especialmente en Italia, donde se ha convertido en una verdadera estrella. Ha protagonizado varias series de televisión superíndice 3N y películas que han sido muy populares en el país. También Copyright N ha trabajado como modelo y embajador de varias marcas internacionales. Ambos han demostrado ser talentosos y trabajadores, y han sabido aprovechar al máximo las oportunidades que se les han presentado. Pero volviendo al tema central de este vídeo, la supuesta condición superíndice 3N que Demet le habrá impuesto a Can, es importante seu más menos hablar que se trata solo de rumores. Ni Demet ni Can han confirmado ni desmentido esta información superíndice 3N, por lo que no podemos asegurar que sea cierta. Sin embargo, la persistencia de los rumores y la credibilidad de las fuentes que los han difundido hacen pensar que podrá haber algo de verdad en ellos. En cualquier caso, lo importante es recordar que la vida personal de los famosos es asunto suyo, y que nosotros, como espectadores, debemos respetar su privacidad. Podemos opinar, podemos especular, pero no podemos juzgar ni invadir su intimidad. Demet y Can son dos personas adultas que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca. Si deciden estar juntos, bienvenido sea. Y si deciden separarse, también Copyright N debemos respetarlo. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y esperar que sean felices, independientemente de su situación superíndice 3N sentimental. Y hablando de felicidad, quiero recordarles que la felicidad no depende de tener una pareja, sino de estar bien con uno mismo.
Es importante amarse, valorarse y respetarse, y no buscar la felicidad en otra persona. Demet y Can son dos ejemplos de personas exitosas y talentosas que han logrado alcanzar sus sueños más menos gracias a su esfuerzo y dedicación superíndice 3N. Su ejemplo nos enseña más menos a que podemos lograr todo lo que nos propongamos si trabajamos duro y creemos en nosotros mismos. Así que en lugar de centrarnos en los rumores sobre su relación superíndice 3N, deberíamos centrarnos en su talento y en su trabajo. Deberíamos admirar su capacidad para superar obstáculos y para alcanzar sus metas. Y deberíamos inspirarnos en su ejemplo para luchar por nuestros propios sueños más menos. Y ya para finalizar con este tema, aunque probablemente sigamos hablando de esto en futuros vídeos porque sabemos que les encanta, recuerden que la verdad absoluta solo la conocen ellos dos. Nosotros podemos especular, analizar gestos, leer entre líneas, pero al final, la realidad de su relación superíndice 3N es algo que solo ellos comparten. Y como fans nuestro papel es apoyar su felicidad, sea cual sea el camino que elijan. En resumen, hoy hemos explorado los rumores sobre la supuesta condición superíndice 3N que Demet Özdemir le habrá impuesto a Can Yaman para considerar una posible boda. Analizamos la trayectoria de su relación superíndice 3N, desde sus inicios en Erkenci Quay, hasta las recientes especulaciones sobre una reconciliación superíndice 3N. Examinamos las posibles razones de true S de esta condición superíndice 3N, teniendo en cuenta la personalidad y las prioridades de ambos actores. Y sobre todo recordamos la importancia de respetar su privacidad y de desearles lo mejor, independientemente de su decisión superíndice 3N final. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dejado con ganas de Moon S. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que Demet le impuso realmente una condición superíndice 3N a Can? ¿Creen que Can estuvo dispuesto a cambiar por Demet? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Du copyright lleno sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este vídeo es solo una opinión superíndice 3N basada en rumores y especulaciones. No tenemos la verdad absoluta sobre la relación superíndice 3N de Demet y Can, y respetamos su privacidad. Lo importante es que ambos sean felices y que tomen la decisión superíndice 3N que sea mejor para ellos. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Pero no se preocupen, porque pronto volveremos con Moon S chismes, noticias y curiosidades del mundo del espectáculo. Recuerden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita por supuesto para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos pronto. Asterisco asterisco profundizando en la historia, un romance de telenovela en la vida real asterisco asterisco. Ahora, vamos a adentrarnos a Moon S en este culebro superíndice 3N. Porque la historia de Demet y Can no es solo la de dos actores talentosos, es la de una cómica que traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global. Erkenci Quay no fue solo una serie exitosa en Turquía, sino que conquistó superíndice 3 corazones en Amu Copyright Rica Latina, Europa y el Medio Oriente. Y gran parte de ese con diéresis copyright cito se debió superíndice 3 a la innegable atracción superíndice 3N que existó entre sus protagonistas. Recordemos algunos de los momentos Moon S y Q superíndice 3 Nikous de la serie, las miradas intensas de Can hacia Sanem, los besos apasionados bajo la luna llena, las escenas CU superíndice 3 micas llenas de complicidad y la forma en que sus personajes se complementaban a la perfección superíndice 3N. Era imposible no suspirar con cada capítulo y no desear que ese amor trascendiera la ficción superíndice 3N. Y por supuesto los fans hicieron todo lo posible para alimentar esa esperanza. Crearon miles de cuentas en redes sociales dedicadas a la pareja, analizaron cada gesto, cada palabra, cada mirada que compartían en entrevistas y eventos públicos. Incluso llegaron a inventar teorías descabelladas sobre posibles encuentros secretos y mensajes subliminales en sus publicaciones. La fiebre Candem era imparable. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad fue diferente a lo que muchos imaginaban.
Después copyright S del final de Erkenci Kwai, Demet y Can tomaron caminos separados y parecieron distanciarse. Aunque nunca revelaron los motivos exactos de su ruptura, se especuló superíndice 3 con posibles diferencias de carácter, incompatibilidad de agendas y presiones mediáticas. Lo cierto es que ambos siguieron adelante con sus carreras y trataron de dejar a Truk S el Fenu superíndice 3 meno Candem. Demet se enfocó superíndice 3 en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, mientras que Can apostó superíndice 3 por una carrera internacional, radicandose en Italia y protagonizando series y películas en italiano. El misterio de la condicio superíndice 3N, copyright pide Demet a Can, ***. Ahora, volvamos al tema central de este vídeo, la supuesta condicio superíndice 3N que Demet le habrá impuesto a Can para darle una nueva oportunidad a su relación superíndice 3N. Como ya les dije, esta información superíndice 3N no estuvo confirmada, pero los rumores son tan insistentes que vale la pena analizarlos con detenimiento. ¿De qué copyright podrá tratarse esta condicio superíndice 3N? Pues bien, según fuentes cercanas a Demet, la actriz estará buscando un cambio radical en el estilo de vida de Can. Al parecer, Demet no estará dispuesta a tolerar los excesos, las fiestas y las relaciones pasajeras que han caracterizado la vida amorosa de Can en el pasado. Demet querrá que Can se comprometiera a ser maduro, responsable y fiel. Querrá que dejara a Truk su fama de chico malo y que se convirtiera en un hombre estable y comprometido. En resumen, Demet querrá que Can demostrara que estuvo dispuesto a construir una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y duradera, basada en la confianza, el respeto y el amor verdadero. Pero, ¿es esto realmente posible? ¿Puede un hombre como Can Yaman cambiar su forma de ser de la noche a la más menos sana? La respuesta no es sencilla. Can es un hombre con una personalidad fuerte y un espíritu libre. Siempre ha vivido su vida a su manera, sin importarle las opiniones de los demás. Sin embargo, también copyright N es un hombre inteligente, sensible y con un gran corazón superíndice 3N. Si realmente ama a Demet, es posible que tu copyright dispuesto a hacer algunos sacrificios y a cambiar algunas cosas de su vida. Pero, ¿hasta copyright punto? ¿Es tú dispuesto a renunciar a su independencia y a su libertad por estar con Demet? ***, el impacto en sus carreras, ¿puede el amor sobrevivir a la fama? ***. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el impacto que esta posible reconciliación superíndice 3N podrá tener en sus carreras profesionales. Tanto Demet como Can son artistas muy exitosos, con agendas muy apretadas y compromisos laborales en diferentes partes del mundo. CU superíndice 3 podrán compaginar sus carreras con una relación superíndice 3N seria y estable. ¿Estarán dispuestos a hacer sacrificios profesionales para pasar ese tiempo juntos? ¿O la distancia y las presiones del trabajo terminarán por desgastar su relación superíndice 3N? Estas son preguntas difíciles de responder, pero es importante tenerlas en cuenta al analizar la situación superíndice 3N de Demet y Can. El mundo del espectáculo es muy exigente y puede poner a prueba incluso a las parejas su superíndice 3 lidas. ***, anulisis y colu superíndice 3 jico, compatibilidad real o atracción superíndice 3N fugaz, ***. Se ayuda de los rumores y las especulaciones, es interesante analizar la compatibilidad real entre Demet y Can desde un punto de vista psicolu superíndice 3 jico. ¿Son realmente compatibles o su atracción superíndice 3N se basa en factores superficiales? Demet es una mujer fuerte e independiente y con las ideas muy claras. Es una persona ambiciosa, trabajadora y que siempre ha luchado por sus sueños menos. Busca una relación superíndice 3N estable y comprometida, basada en la confianza, el respeto y la comunicación superíndice 3N. Can, por su parte, es un hombre carismático, apasionado y con un gran atractivo. Es un espíritu libre que disfruta de la vida y que no se ata a nada ni a nadie. Le gusta la aventura, la diversión superíndice 3N y las emociones fuertes. A primera vista parece que Demet y Can tienen personalidades muy diferentes. Sin embargo, también copyright N es posible que se complementen a la perfección superíndice 3N. Demet podrá aportar estabilidad y madurez a la vida de Can, mientras que Can podrá aportar diversión superíndice 3N y pasión superíndice 3N a la vida de Demet.
La clave está en encontrar un equilibrio entre sus diferencias y en aprender a valorar las cualidades del otro. Si logran superar sus diferencias y construir una relación superíndice 3n basada en el respeto y la comprensión superíndice 3n, es posible que su amor dure para siempre. *** El rol de las redes sociales, amplificando el drama ***. No podemos hablar de la relación superíndice 3n entre Demet y Can sin mencionar el papel fundamental que juegan las redes sociales en todo este drama. Los fans de Candem son Legiu superíndice 3n y utilizan las redes sociales como su principal herramienta para expresar su amor, analizar cada detalle y especular sobre el futuro de la pareja. Cada publicación superíndice 3n, cada comentario, cada me gusta de Demet y Can es analizado al milímetro por sus seguidores. Se crean debates interminables sobre si estuvieron juntos o separados, sobre si se envían mensajes subliminales o sobre si se reconciliaron en algún dúa. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los fans expresar su apoyo y su cariño más menos o a sus ídolos. Por otro lado, también copyright n pueden generar presión superíndice 3n, rumores y especulaciones que pueden dar más menos a la relación superíndice 3n de la pareja. Es importante recordar que las redes sociales son solo una ventana a la vida de los famosos, y que no siempre reflejan la realidad. No debemos dejarnos llevar por las apariencias y debemos respetar la privacidad de Demet y Can, independientemente de lo que digan o hagan en las redes sociales. *** Rumores adicionales, la presión familiar y los proyectos profesionales ***. A lo largo de los meses, varios rumores adicionales han rodeado la relación de Demet y Can, añadiendo más capas al complejo entramado de su historia. Algunos medios han insinuado que la presión familiar podría estar influyendo en la decisión de Can de cambiar o no su estilo de vida. Se dice que la familia de Demet valora mucho la estabilidad y el compromiso, y que Can tendría que demostrar que está a la altura de esas expectativas para ser aceptado. Por otro lado, también se ha hablado de los proyectos profesionales de ambos como un posible obstáculo para la reconciliación. Tanto Demet como Can están en un momento álgido de sus carreras, con propuestas interesantes en diferentes países. Coordinar sus agendas y encontrar tiempo para cultivar una relación a distancia podría ser un desafío considerable. Además, existen rumores sobre posibles romances con otras personas. Aunque no hay confirmación oficial, se ha vinculado a Can con algunas actrices italianas, mientras que a Demet se le ha relacionado con un empresario turco. Estas especulaciones, aunque no probadas, contribuyen a la incertidumbre y al drama que rodea su relación. *** El futuro y. Cierto, ¿habrá boda o adiós definitivo? ***. En definitiva, el futuro de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es incierto. Solo el tiempo dirá si logran superar sus diferencias, cumplir la supuesta condición impuesta por Demet y construir una relación sólida y duradera. Lo que sí podemos afirmar es que su historia seguirá dando que hablar. Los fans de Candem no perderán la esperanza y seguirán analizando cada detalle, cada gesto y cada palabra en busca de una señal que confirme su reconciliación. Mientras tanto, nosotros seguiremos informándoles de todas las novedades y especulaciones sobre esta apasionante historia de amor. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y dejar sus comentarios con sus opiniones y predicciones. Nos encanta leerlos y compartir con ustedes nuestra pasión por el mundo del espectáculo. Y recuerden, más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es que Demet y Can sean felices, ya sea juntos o separados. Su felicidad es lo que realmente importa, y esperamos que ambos tomen la decisión que sea mejor para ellos. Hasta la próxima. *** Reflexiones finales, más allá del chisme, lecciones de vida ***. Para concluir, quiero invitarlos a reflexionar sobre lo que podemos aprender de esta historia, más allá del simple chisme de farándula. La relación de Demet y Can nos muestra la complejidad del amor, las dificultades de mantener una relación en el ojo público y la importancia de ser fieles a uno mismo. Nos enseña que el amor no es suficiente, que también se necesita compromiso, respeto, comunicación y un esfuerzo constante por superar los obstáculos. Nos recuerda que las personas cambian, que las prioridades evolucionan y que a veces, el amor no es suficiente para mantener una relación a flote. Pero también nos inspira a creer en el poder del amor, en la capacidad de perdonar y en la posibilidad de encontrar la felicidad, ya sea en pareja o en solitario.
La historia de Demet y Can es un reflejo de la vida misma, con sus alegrías, sus tristezas, sus incertidumbres y sus sorpresas. Así que la próxima vez que escuchen un rumor sobre su relación, recuerden que detrás de la fama y el glamour hay dos personas reales, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Respetemos su privacidad, admiremos su talento y deseémosles lo mejor en su camino. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dejado con ganas de más. Recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos pronto. Y no olviden dejarnos sus comentarios. ¿Qué opinan de todo este drama? Los leemos.